Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística del martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 29 de junio, la Santa Iglesia conmemora la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. También hoy es el día del Papa, por ser el sucesor del apóstol Pedro. Oramos por el ministerio pontificio del Papa Francisco. También recordamos a nuestros hermanos difuntos en este día: Alicia de Mandato en su 5º día, Alix Marina Olivar de Rendón en su 6º día, Guzmán Alberto Pérez Vergara en su 3er día, Edicto José Pérez Meléndez en su 2º aniversario y Alexis Antonio Méndez Montilla en su 1er día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de disponernos a celebrar esta Santa Misa, reconozcamos con humildad que somos pecadores e invoquemos la misericordia de Dios que nos perdona. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste confiar a tus santos apóstoles Pedro y Pablo la misión de guiar y proteger los primeros pasos de tu Iglesia, concédenos por su poderosa intercesión la ayuda necesaria para alcanzar la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atados con 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias».
y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos todos: «El Señor me libró de todos mis temores». El Señor me liberó de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos: «El Señor me libró de todos mis temores». Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos: «El Señor me libró de todos mis temores». Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos: «El Señor me libró de todos mis temores». Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Todos: «El Señor me libró de todos mis temores». Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8 y luego versículo del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Jesús. Estimados hermanos, hoy, 29 de junio, la Santa Iglesia celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Yo quiero hacer una excepción en este día, y es que me gustaría reflexionar acerca de la vida del apóstol San Pedro, porque conocemos muy poco. Hemos escuchado tal vez hablar un poco más del apóstol San Pablo por la gran relevancia que tiene en el contexto de todo el Nuevo Testamento, especialmente por la elaboración de todas sus cartas, y que es más conocido. De hecho, es el apóstol que en el mundo tiene una mayor relevancia en el ámbito de la devoción popular, porque sus cartas pues ocupan un lugar fundamental dentro de lo que es y será siempre la pastoral de la Iglesia, especialmente de la liturgia, donde prácticamente todos los días y los domingos leemos las cartas del apóstol San Pablo, y él tiene una fiesta especial que es en el mes de enero, el 25, celebramos su conversión, que es una conversión que también mueve los corazones al saber cómo fue la vida de este apóstol que en algún momento persiguió a la Iglesia y luego se convirtió en un gran paladín, en un gran mensajero del Evangelio. Eso todo lo conocemos. Sin embargo, de Pedro conocemos muy poco, solamente lo que nos dicen los evangelios y también aquellos pocos detalles que nos muestran sus cartas, las cartas católicas del apóstol San Pedro, así le llaman. El apóstol Pedro, como nos dice el evangelio, fue un pescador que el Señor llamó y tenía otro hermano que se llamaba Andrés. El apóstol Pedro, junto con Juan también, y otros apóstoles de la comunidad de los discípulos, se había desempeñado en la tarea de ser un trabajador en el ámbito de la pesca, un trabajador sencillo, humilde, que con su trabajo pues mantenía a su familia. Sin embargo, Pedro pues tenía una característica especial, y es que Pedro pues tenía una forma de ser un tanto impulsiva, y esto pues llama mucho la atención en todos los escenarios que aparece el apóstol en el Evangelio, especialmente por su cercanía con Jesús, pero también por su efusividad en la forma de hablar, en la forma de actuar. En algunos momentos el apóstol Pedro, decía un sacerdote, metía la pata y por otra parte como que la pegaba en ciertas respuestas, en ciertas actitudes, porque es muy curioso la vida del apóstol Pedro, pero representa algo, la humanidad de este hombre que se dispuso a dejarlo todo por seguir al Señor. Ven y te convertiré, le dijo el Señor a Pedro, en pescador de hombres. Ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Kefas, es decir, Pedro. Y bueno, vas a asumir una tarea, que es la de llevar a otros a una red que es la de mi seguimiento, de mi discipulado, de la fe que yo voy a proclamar y que ustedes tendrán en sus manos la tarea de prolongar en la historia. El apóstol Pedro pues demuestra eso, una actitud muy humana de seguimiento de Jesús, así como el seguimiento que debemos tener nosotros del Señor. Tal fue la actitud de Pedro, el discípulo que no era el más perfecto, tal vez el más imperfecto de los discípulos, fue la de ser fiel. Una actitud maravillosa que el Señor recompensó a convertirlo en el primero entre iguales y lo convierte en la cabeza de la comunidad de los apóstoles por su manera de ser, por su sinceridad, por su generosidad, pero sobre todo por su liderazgo, porque siempre tomó la palabra, porque no se callaba nada, porque era efusivo, porque fue valiente, porque fue decidido y también porque fue muy humilde y porque lo dejó todo. Por eso reconoció quién era Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús proclamó en Pedro esa fidelidad. Esa proclamación de la fe de Pedro para nosotros es un testimonio del profundo amor que tenía hacia Jesús. Ciertamente que lo negó, pero es una de las tantas facetas de la humanidad del apóstol Pedro que en algún momento
pues también como nosotros metemos la pata, que en algún momento también como nosotros le fallamos al Señor, y sin embargo por un profundo amor y por un sentimiento de adhesión total y de fidelidad a su Maestro Jesús, quiso proclamarlo como su Señor, amándole. Verdaderamente te amo, Señor, claro que te amo, le dijo Pedro antes de partir el Señor al cielo, reconociéndole a Él como su Señor, como su Maestro, porque así era Pedro, aquel que en algunos momentos fallaba, pero en otros momentos acertaba con sus actuaciones, con su vida y sobre todo con su fidelidad a Jesús. Y es por ello que hoy recordamos al Santo Padre, el Papa Francisco, porque el apóstol Pedro se convirtió en el primer Papa de la Iglesia. El apóstol, luego de desempeñarse en su ministerio pastoral en Palestina, emprendió un peregrinaje hasta Roma, donde finalizó allí su tarea misionera, organizando junto con Pablo a esta comunidad cristiana. Dice una tradición muy antigua que murió por allá en el año 64 en una persecución que desató el emperador Nerón. Esas son a lo mejor las fechas más cercanas que tienen algunos investigadores, historiadores de la Iglesia sobre el sacrificio, sobre la muerte del apóstol San Pedro. El apóstol Pablo murió algunos años más, en el año 67 más o menos. Hay una tradición que dice que el apóstol San Pedro murió de cabeza hacia abajo, es decir, como el Señor crucificado, pero en vez de estar erguido hacia arriba, al revés, con los pies hacia arriba y la cabeza abajo. Lo que significa esto, que el apóstol Pedro quiso honrar al Señor, demostró una fidelidad completa en el servicio y sobre todo en el seguimiento del Señor. Por eso que, mis estimados hermanos, hoy queremos honrar al apóstol Pedro, pero también recordar que tenemos una tarea, la de orar por el Santo Padre. Oramos por el Papa Francisco, oramos por su ministerio apostólico, oramos al Señor para que le conceda a Él salud y sobre todo mucha sabiduría y paciencia en el ejercicio ministerial de llevar adelante como cabeza de la Iglesia esta gran barca en la que todos estamos, pero que muchas veces también tiene que enfrentar lo tormentoso de este mundo. Que el Señor envíe la luz de su Espíritu Santo sobre el Papa Francisco y sobre nuestra Santa Iglesia, que hoy celebra con alegría esta solemnidad especial de la entrega generosa de los santos apóstoles Pedro y Pablo, paladines de la fe del cristianismo en el mundo. Amén. Vamos a presentar sobre el altar los dones del pan y del vino. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos, Pablo, expositor preclaro de tus misterios, Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos, que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, especialmente los santos apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, especialmente Alicia de Mandato, Alix Marina Olívar de Rendón, Guzmán Alberto Pérez Vergara y Edito José Pérez Meléndez y Alexis
Antonio Méndez Montilla. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no son dignas que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo y su sangre me guarden para la vida eterna. Amén. Hagamos en este momento la oración de comunión espiritual. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Ahora, Señor, que no puedo recibirte sacramentalmente, te recibo en el Espíritu. Alimenta mi alma y fortalece mi corazón para reconocerte a ti, Señor, como el pan de vida eterna, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entonar un responso en memoria de nuestro hermano Edito José Pérez Meléndez en su 2º aniversario. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Piense yo que mi Redentor vive, y en el último día nos levantaremos de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellos la luz perfecta. Que nuestro hermano Edito José Pérez Meléndez, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellos la luz perfecta. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz.